Le cambio brutalmente de tema. Ya hace de la semana pasada que veníamos tras el anuncio de la implicación de la justicia en actos ilícitos. Hoy conocimos que el gobernador destituyó a Patricio Serjal y bueno, no sé si va a hacer lo propio o no con el otro fiscal Saar. Alguien que venía anunciando que no podía gente con falta de antigüedad en el territorio, con falta de antecedentes, es más, creo que no los votó, ahora lo vamos a preguntar, es quien fuera la vicegobernadora de Santa Fe, la doctora Griselda Tesio, quien agradezco mucho, es abogada, es criminóloga, fue vicegobernadora de 2007-2011 y está en línea para conversar con nosotras. Doctora, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, al contrario, gracias a ustedes, un gusto conversar. Bueno, doctora, me gustaría que le cuente a nuestra audiencia por qué usted puso, nuestro programa se llama El Dedo en la Llaga, ¿no? Bueno, puso el dedo en la llaga sobre estas designaciones. Mire, es una historia que tiene sus laberintos, ¿no? Como en toda historia. Cuando nosotros llegamos, desde el momento del primer gobierno del Frente Progresista con el doctor Wiener, decidimos cortar la designación a dedo de los jueces, como venía haciendo anteriormente, o en algunos años se implementó antes de nuestro gobierno una especie de concurso, pero decidimos que el Consejo de la Magistratura Provincial se haga cargo de los concursos en aquel momento con los jurados que eran prestigiosos docentes de las universidades nacionales, tanto de Santa Fe como de Rosario. Después, esa primera etapa fue productiva, fue buena, había que pensar que habíamos cambiado de Código Procesal Penal, o sea que había mucha gente que estaba un poco reticente, un poco intrigada sobre cómo se iba a implementar ese código, un poco molesta, en fin, había sentimientos encontrados alrededor de eso. Posteriormente, yo pienso que con el acostumbramiento de los concursos se fue relajando un poco la metodología con relación a los jurados de concurso, que deben ser de primerísimo nivel porque están haciendo concursos para fiscales y para jueces, lo que es un compromiso muy grande. Y yo ya había terminado mi periodo de vicegobernadora y estaba como diputada por el Frente Progresista y pedí especialmente integrar, y la integré durante los 4 años que estuve, por la Cámara de Diputados, la Comisión de Acuerdos, que es una comisión clave en esta cuestión. Bueno, en esa comisión, le digo así rápidamente, tuve luchas feroces, verdaderamente, sí. Tuve luchas muy grandes porque yo analizaba los pliegos que llegaban no solo desde el punto de vista político, sino que mi primer análisis era desde el punto de vista jurídico y académico. Yo no recuerdo que en mi época haya peleado en contra del pliego de Serjal. La verdad que eso tendría que consultarlo con la gente que fueron mis colaboradores en ese momento. Sí recuerdo lo de Ponce Azajata. Ponce Azajata, el pliego vino con un dictamen negativo del jurado de concursos. Y además nosotros no nos quedábamos con el dictamen, pedíamos las pruebas al Consejo de la Magistratura, revisábamos el examen y después teníamos la audiencia, la entrevista de toda la comisión de acuerdos integrada por 8 diputados y 4 senadores. Bueno, en esa entrevista Ponce Azajat estuvo pobrísimo. No podía manejarse ni desenvolverse con las preguntas que le hacían diputados y senadores. Y además sus antecedentes eran pobrísimos, porque ponía como antecedentes elementos de su vida personal que no tenían absolutamente nada que ver con la vida profesional y con lo que se pretendía enaltecer la función de los fiscales.
¿Quién lo recomendó? ¿Quién elevó ese pliego? No, los pliegos vienen elevados del Ejecutivo. Hay una terna y el Ejecutivo elige, cosa que yo estuve muy molesta en ese momento y así lo hice saber cuando fundamenté el voto negativo en la Asamblea Legislativa. Voto negativo que fui acompañada por el bloque del radicalismo y alguna parte de los socialistas, porque la otra parte se abstuvo. O sea que ni siquiera los socialistas de Bonfatti lo aprobaron. Y yo no me acuerdo en este momento quiénes votaron en contra y quiénes no, quiénes votaron conmigo y quiénes no. Pero como era un pliego que venía del Ejecutivo, algunos integrantes del bloque del socialismo, no puedo darle nombre porque honestamente no lo recuerdo, se abstuvieron. Pero todos sabemos que en una votación de esa naturaleza, las abstenciones no se cuentan como negativas, ¿verdad? Se pierden. Sí. Entonces, el voto de abstención indirectamente ayuda al voto positivo. Sí, claro. ¿Verdad? Y allí, bueno, algunos colegas de ustedes me rememoraron en estos días las cosas que yo había dicho, pero verdaderamente yo, no fue el único caso, le voy a decir, fueron varios los casos en los que peleé mucho, y bueno, y casos en los que lamentablemente después el curso de los años me dieron la razón sobre mis peleas, ¿no? No solamente este caso. No, hay otros también. ¿Los recuerda, por favor? No quiero nombrarlos porque no están en la picota pública en este momento y no sé si ya en algunos casos ya fueron destituidos. Pero a ver, ¿cómo poder explicar? La preocupación mía, en todo caso personal, pero que se la transmitía al bloque, y el bloque muchas veces me acompañaba, a veces sí, a veces no, era que como habíamos modificado un código procesal penal que de escriturario total había pasado a un código casi acusatorio, no digo acusatorio total porque faltaban algunos detalles, la figura del fiscal cobraba una relevancia muy importante, era el titular de la acción penal pública y no podíamos tener fiscales cualquiera para ser fiscal. Es un rol importantísimo en un código procesal, porque el juez es el juez de las garantías, no es más el juez del proceso anterior que opinaba, dirimía, inclinaba la balanza para uno u otro caso, para uno u otro lado. No, acá es un diálogo entre la fiscalía, que representa a la sociedad y al Estado, y la defensa, que representa al imputado. El juez lo que hace es garantizar el proceso. Claro, el fiscal toma una relevancia tremenda. Claro. Entonces, cuando abríamos los envíos del Ejecutivo a la Comisión de Acuerdo, yo ya empezaba a sufrir, honestamente, porque había algunos casos que no debieron haber sido enviados. Muy flojos de papeles, cuanto menos. Cuanto menos. En algunos otros casos, bueno, yo tenía una de las colaboradoras que trabajaba conmigo, era muy meticulosa en el análisis de cada uno de los antecedentes, cosa que en general no se hacía porque se presumía que ya esa persona había pasado varios filtros. Claro. Pero como yo tengo bastante experiencia en jurado de concurso en la universidad, nunca presumo nada. Claro. Y además, como tuve muchos años de fiscal, siempre sospecho de claro. Entonces encontramos un caso, hay que hacer una declaración jurada, los aspirantes tienen que hacer una declaración jurada, que no han tenido una declaración jurada que es de orden público, se dan cuenta, no ha tenido
proceso lo tiene, proceso penal, ¿no? Anterior ni tiene uno en trámite, ni además ha tenido condenas. Y bueno, la persona, la colaboradora mía en esta temática me viene a plantear que una persona, no obstante su declaración jurada, había tenido una condena por lesiones graves. Upa. Bueno. Sí, había lesiones graves culposas, ¿verdad? Porque, pero la culpabilidad, la culposidad y el dolo estaban ahí justo en una línea muy débil de marcación. Ahora, si tiene condena, más allá de si la línea es débil o no, es condena. Claro. No cumple con la ley. Claro. ¿Y qué pasó con ese caso? Graves, culposas, pero le digo que si yo hubiera sido fiscal de esa causa hubiera apelado la cuestión de la culposidad y tal vez lo hubiera inclinado para el dolo, pero bueno. Doctor, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con...? Y que él mintió, porque en su declaración jurada Sí, mintió, pero ¿y qué pasó con esa persona? ¿Fue aprobado o no? Sí. ¿Sí? Yo, ¿Hoy no juzga? Bueno, no juzga porque es fiscal. Claro. No recuerdo exactamente si sigue en funciones o no, pero me preocupé de hablar con todos los bloques en el mismo momento de la asamblea. Mi bloque votó conmigo, pero con el resto de pedirles que no votaran, que era un hombre que había, no solo que tenía este antecedente, el antecedente grave era haber mentido en una declaración jurada. Un fiscal que miente en su concurso. Claro. Y bueno, me dijeron si yo, que era un adalid del garantismo, no creía en la resocialización. Sí creo en la resocialización, pero no para fiscal. Y creo en la verdad, no que presente una mentira. Bueno, se aprobó. Por pocos votos de diferencia, pero se aprobó. Y como esa, era un lugar de mucho trabajo, como en todo, si uno se lo tomaba en serio, sí, ¿no? Claro. Doctora, lo último que le voy a pedir, agradeciéndole su puntillosidad, su esclarecimiento sobre esto, ¿usted cree que, dado lo que usted vivió y conoce, nos podemos encontrar, si saltase con varios Serjal en la justicia santafesina? Mire, yo no estoy en diputados desde el 2015, el periodo fue 2011-2015. No sé qué pliegos se han aprobado en estos años de diferencia. Es probable que se haya pasado. A mí no se me pasaban porque yo era sin que se enoje, un perro de casa. Yo seguía haciendo investigación desde mi lugar en diputado, ¿sí? Claro. Pero puede ser, es factible. Pero yo lo que quiero llamar la atención es que son lugares muy delicados como para tomarlos a la ligera. Y la última pregunta, si este fiscal, y usted advirtió, y fue votado igual, hay una complicidad explícita de la justicia, de la política. Bueno, usted sabe que la política tiene razones que a veces lo jurídico marcha en otra dirección. Sí. Yo voy a decir una cosa que tal vez mis colegas políticos no compartan. Yo antes que política soy abogada. ¿Sí? Ahora, doctora, discúlpeme, yo creo que los valores, los códigos y las leyes no son unos para el que ejerce la política y otros para el ciudadano común. Si usted o yo, como ciudadana común, miento en una declaración fiscal jurada, ¿qué me pasa? Tiene una sanción. Bueno, y en estos casos fueron premiados por la política, porque alguien los eligió. Y sí, porque tenía el apoyo de bloques importantes. Sí. ¿Sí?
Doctora, créame que ha sido un gusto, ¿eh? Gracias. Igualmente, y les deseo que pasen buena cuarentena, lo que queda todavía por delante. Bueno, muchas gracias. Cuando ande por Rosario, hágamelo saber. Me encantaría tenerlo en nuestro programa de televisión. ¿Cómo no? Hace rato que nos debemos un café. Sí, también es cierto. Gracias, ¿eh? Un placer. Gracias a ustedes. Hasta que pasen luego. buen día. Gracias. Bueno, hemos hablado con la doctora Griselda Tesio. Fue la vicegobernadora de Hermes Wiener, primer gobierno socialista. ¿Tengo que agregar algo a todo lo que me dijo? Si usted miente, Juanjo, si vos mentís, y te sancionan, habrá distintos, habrá atenuantes, habrá todo lo que vos quieras, pero un fiscal, porque además los títulos, a ver, la mentira siempre es una, es mentira. Ahora, si yo te miento y te digo, vos sabés una cosa, Juanjo, no puedo llegar mañana porque tengo un turno con el médico, y en realidad no vengo a hacer programa de radio porque me fui a tomar un café a la esquina con, qué sé yo, con Juan Pistola, es una mentira de distinta graduación, pero mentira al fin. Ahora, si un fiscal, que es el que te juzga a vos, me juzga a mí, o lleva todos los elementos al juez, miente en su declaración, me parece que hay otra gravedad. Y la doctora dice haber alertado, antes de que lo voten, a todos los bloques que constituían en ese momento, todos los diputados que constituían en ese momento los bloques oficialistas de la oposición y demás. Y todos miraron para otro lado. Bueno, todos no. Una mayoría miró para otro lado, si no, no estaría aprobado.